¿Qué tal, hermanos? Con mucho gusto y mucha alegría nuevamente estamos aquí en su canal misionero. Hoy vamos a compartir dentro de este espacio el programa que le llamamos Sacerdote Amigo. Y para ello pues tenemos un gran invitado aquí, al Padre Mario. ¿Gusta presentarse, Padre? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy el Padre Mario Raudel González Arciniega. Estamos aquí en la parroquia de Amatlán de Cañas como vicario parroquial. Muy bien. Padre, quisiera compartirnos ahorita, pues, aquí ante los televidentes, ¿cómo fue el llamado a su vocación? Compártanos, por favor. Una pregunta interesante, que mucha gente luego se pregunta dentro de las parroquias donde estamos de apostolado, o más bien ay, se me fue, perdón. En la que Del ministerio, ministerio, claro. del ministerio donde nosotros nos desenvolvemos, y como que siempre la gente se enfoca, ¿y cómo será su llamado? Bueno, pues en realidad les confesaré algo, que cuando yo entraba a formar parte así como de un poquito más de la cuestión de la iglesia, de conocer un poco más a Dios, pues empezó simplemente con una experiencia misionera. A mí cuando inicié mi proceso vocacional fue una experiencia misionera. Algo que me llamó la atención era que no iba a ser sacerdote, pero iba a poder hacer las misiones por un año. En algún momento pensaba, y igual como ahí se nos invitaba, decían, bueno, si nosotros hacemos el servicio militar, que lo tienes que hacer obligatorio, porque en la iglesia, decía el fundador de los misioneros, de los servidores de la palabra, por cierto, decía, ¿por qué en la iglesia no hacemos algo así? Que los jóvenes tuvieran que hacer un año de misiones, así como se hace el servicio militar, que también nosotros lo hiciéramos, a comparación con algunas otras denominaciones que incluso también hacen eso, incluso los budistas y algunas otras denominaciones religiosas. Decía, bueno, ¿por qué en la iglesia nosotros no hacemos algo nuevo, algo renovador? Bueno, y esa fue la intención. Dije, bueno, si simplemente hacemos las misiones por un año, yo tenía como que toda mi vida ya proyectada, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el derecho, estaba estudiando la preparatoria. Cuando empezó mi llamado, incluso fue ya más grande, ¿verdad? Hay algunos que a diferentes etapas, algunos de niños, algunos más, a lo mejor más adultos. En el caso de mí, yo estaba terminando la preparatoria cuando participaba en mi parroquia de un movimiento juvenil, y es como me fue llamando la atención, me fue introduciendo un poquito. Me invitan a hacer esta experiencia unos misioneros. Nunca pensé que terminaría aquí, ahora como sacerdote, ¿no? Pero empezó, simplemente me dijeron, bueno, mira, ve y haz un proceso vocacional en donde se te va a instruir, vas a tener acompañamiento espiritual. Algo por dentro como que me llamaba la atención, pero también no era del todo como que lo que quería, ¿no? O sea, me llamaba la atención hacer esa etapa de misiones. Me dijeron, no, mira, pues a veces te mandan a la sierra, te mandan a diferentes parroquias, a diferentes lugares, sobre todo trabajar con los jóvenes. Sí. A mí como que siempre me ha gustado, pues por una parte, el trabajar con los jóvenes, y decía, bueno, pues si yo puedo hacer algo por ellos, que de lo que yo he conocido de Dios, lo hago y lo haría por un año. De todos modos, no creo que pierda mucho tiempo el dejar de estudiar. Un año dedicárselo a Dios. Sí, estaba haciendo también a su vez, como ya terminaba la preparatoria, a su vez estaba haciendo el trámite para entrar a la universidad. Y pues cosa que también le sorprendió a mi familia, para empezar, ¿no? Pues son los primeros. Me sorprendió porque... ¿Qué le dijeron? Me dijeron, ¿cómo? Si ya hiciste el trámite, incluso fuimos a revisar las listas, había salido en listas, y como que era lo que más llamaba la atención. Decían, es que es difícil que salgan en la universidad. Siempre estudié en la universidad pública, y pues ya ven que entre las listas y todo el asunto es difícil, ¿no? Que salgas. Había salido en listas, pero a su vez también tenía pues tendía, ¿no? A hacer este proceso, y para eso me tenía que ir todo el año, ¿no? Y mi primera experiencia fue eso, 6 meses en una formación permanente, que es durante todos los 6 meses, así como un curso intenso de todo, ¿no? Del catecismo de la Iglesia Católica, documentos de la Iglesia, algo parte del derecho, pero nada más así como que una embarradita, ¿no? El caso es estar capacitado como joven para poder responder, ¿no? En los lugares donde se te manden. Y así fue la experiencia. De hecho, me mandaron de misiones, estuve en el sur del país, por una parte, en Chiapas. Tonalá, por cierto, cuando me invitan a ir de misiones a Tonalá,
Yo pensé que acá mismo en Jalisco, para eso yo estaba en México. Dije, ay, me van a regresar otra vez a mi tierra. Otro Tonalá. Otro Tonalá. Ahí supe que existía otro Tonalá. Me mandan por allá por el sur. Y ahí fue donde despertó como que aquello que yo nunca había sentido, como la vocación, ¿no? Dios como que se vale, ¿no?, de muchos medios. Yo descubrí pues la vocación como a través de esa experiencia que nunca había pensado. Y luego después platicándola, pues te das cuenta cómo Dios te llama en un momento específico y en una etapa de tu vida para algo, ¿no? Y ahí fue como que el despertar. Ya después, bueno, empiezan los procesos, ya después de haber terminado las misiones, el año de misiones, tenía que dar una respuesta del quedarme o ya me tenía que ir, pero como que sentía algo más de poder ayudar un poquito más por la experiencia que me había tocado, ¿no? De tantos jóvenes que se unían, entre conciertos, entre tantas cosas de movimiento, esa parroquia con mucho movimiento, me llenó pues y como que sentía que podía ayudar un poquito más. Oh, muy interesante, padre. Fíjese que pensando en eso que está comentando usted, ¿cómo es que los jóvenes hoy en la actualidad, cómo deben de integrarse dentro de una pastoral en una comunidad? Puesto que usted tuvo esa experiencia y esa preocupación por los jóvenes. Hoy en día, ¿qué dice la iglesia de la participación de los jóvenes laicos en una comunidad parroquial como aquí, en esta zona? Como que poco a poco hemos experimentado un poquito de apatía, sobre todo, no sé, como que sentía, ahora sí que uno va creciendo y como que en mis tiempos, ¿verdad? Como que había un poquito más de ese conocimiento, esa búsqueda de Dios en los jóvenes. Pero sin duda que ahora hay muchas cosas y circunstancias como que te van abriendo más como caminos que al final terminas un poquito perdido, ¿no? En la cuestión, hablo estrictamente a lo mejor del internet, ¿no? Que por una parte te capacita, pero por otra parte también fue como que una espada de doble filo, ¿no? Que empezó a apartar, ¿no? A abrir como si estuviéramos dormidos, ¿no? Y como que te abrió la mente en tantas cosas. Pero el uso de los medios, cuando no se saben utilizar, como que a veces ahí es donde te enfocas, ¿no? en estas cosas. Y yo creo que es precisamente eso en los mismos jóvenes, que poco a poco como que sienten que han descubierto tantas cosas que en realidad no es que se hayan descubierto, no siempre han existido y que debemos de ser como tanto críticos, no criticones, ¿va? Un tanto críticos. Críticos. En el sentido de, bueno, a lo mejor me llega mucha información hoy en la actualidad, desde niños, ¿no? Nos llega muchísima información, pero yo creo que la etapa de la juventud, que es tan bonita, es saber ya tener razones. A lo mejor como niños todavía no tienes todavía el pensamiento como tal, ¿no? Y como adolescente te dejas ir. Pero yo creo que la etapa de la juventud es una etapa como para razonar, no simplemente, bueno, dijeron y eso es lo que voy a hacer, sino más bien cómo centrarme en mí mismo. Es una etapa más de maduración. Y bueno, ¿cómo podemos encontrar los medios? Pues sin duda que en el estudio, la parte de la ciencia, pero también uniéndonos a Dios, ¿no? Incluso hay documentos muy buenos, interesantes, claro, que cuando descubrimos pues en la iglesia, ahí está todo, ¿no? Tenemos un bagaje de información que sobra, ¿no? Simplemente te metes al catecismo de la Iglesia Católica, preguntas habidas y por haber que te puedes responder tan sencillo, sin necesidad a lo mejor de acudir a algunas fuentes falsas, ¿no? O amarillistas que te dan una mala información. Ya sin duda también el acercamiento pues a la misma iglesia, ¿no? A tu iglesia, en donde hay movimientos, hay el mismo sacerdote, gente que se está preparando, ¿no? No es que a lo mejor podemos pensar, bueno, ya son expertos, no es que seamos expertos a lo mejor en alguna cuestión, pero podemos ayudar en cierto sentido, a lo mejor simplemente tus dudas, tener esas respuestas que tú necesitas. Y sí es interesante pues que nosotros como que volvamos otra vez a esta fuente y como joven a lo mejor recapacitando, bueno, no lo sé todo, a lo mejor necesito llenarme también de Dios y llenar esos vacíos. Muchas veces tenemos como vacíos, aparentemente estamos llenos, pero en realidad terminamos vacíos, ¿no? Llenos de todo y sin Dios, ¿no? Claro. Pues sí, en realidad muchos jóvenes tienen ese vacío que no lo llena, a veces lo buscan en otros caminos falsos. Así como una invitación muy particular, padre, háganles una invitación a todos los jóvenes y los adultos y todos pues que tienen jóvenes, los que estamos casados tenemos jóvenes, ¿verdad? Pero
un llamado a esos jóvenes a participar en su comunidad parroquial o en algún grupo, en un apostolado. Hágales una invitación, Padre, a ellos que nos están escuchando en estos momentos. Sí, claro que sí. Hay un texto en la Sagrada Escritura que encontramos que dice que nadie te critique por ser joven. Como jóvenes tenemos muchas expectativas y a veces pensamos el que yo quiera sacar algo de mí, a lo mejor van a burlarse de mí o van a decir, incluso me da miedo que los demás me vean, sobre todo en la sociedad, que otro joven me vea que yo estoy haciendo o acercándome a Dios y a los padres a lo mejor o a la vida espiritual. Como que a veces nos dan todos estos miedos. Dice por eso este texto que nadie te critique por ser joven. El joven tiene mucho por dentro. Es incluso en tantas fuentes escuchamos que es el futuro de la iglesia, ¿verdad? Los jóvenes. Y es necesario que nos acerquemos, ¿verdad? Pero que también no nos preocupemos a lo mejor que si van a criticar, que si van a burlarse, que si van a decir. Incluso a veces en nuestra misma familia puede ser ese límite, incluso como yo lo tuve la experiencia en la misma vocación, claro, que fue a lo mejor el primer límite, pero siempre como que nuestra mira puesta en algo, ¿no? Si tenemos un objetivo y aquí precisamente que nuestro objetivo sea Dios. Por eso demos ese paso y acerquémonos a Dios sin miramientos. Bien, pues ahí está la invitación. Pues le agradecemos al Padre Mario que ha estado presente hoy con nosotros, compartiéndonos estas hermosas palabras. Padre, ¿le gustaría darnos la bendición, por favor? Claro que sí. Reciba la bendición para ustedes y toda su familia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Y recuerda, hermano, que Cristo te ama. Y yo también. Gracias.